Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase correspondiente a la asignatura de territorios y también a otra asignatura de pensamiento español iberoamericano, puesto que he unido las dos, dado que al principio de la epidemia yo estuve enfermo y estuve una semana, casi dos, con una fiebre muy alta y bastante mal. No era coronavirus, pero se parecía mucho. Tuve también una pequeña infección pulmonar, bueno, pequeña, bastante fastidiada. Se ha comenzado esta sesión y he comenzado grabándola porque es así como está acordado y para que quede constancia del evento, y para todos aquellos alumnos que no puedan asistir, que sepan que disponen de una copia que podrán escuchar y que podrán ver si no han podido acceder a esta reunión. He avisado que no todos los navegadores van bien. En un principio pensaba que con esta aplicación todos iban bien, y la ventaja que tiene, como podéis ver, es que no hay que instalar nada en el ordenador. Una cuestión que es importante porque, aunque hay otros programas y otras aplicaciones, esto lo vamos a usar solo una vez. Esperemos que el año que viene no sea necesario. Y, por tanto, comenzamos la clase deseándoos a todos que estéis gozando de buena salud, que también disfruten de buena salud vuestras familias. Veo que todos tenéis desconectado el micrófono y la cámara, con lo cual, en principio, estamos ya reunidos 19 personas y vamos a dar comienzo a esta clase sobre los reinos de Nápoles y Sicilia en la monarquía hispánica. Como veo que sois disciplinados y habéis cerrado los micrófonos, no abriré yo el micrófono para no tener que... no cerraré yo mi micrófono. No, tengo aquí una palanca para cerrar todos los micrófonos, pero veo que no lo voy a necesitar, no va a ser necesario usarla. También habéis cerrado las cámaras, con lo cual espero que esto vaya a más velocidad y que no se sature la línea. Estos días que he estado impartiendo seminarios por las tardes o dando clases, me he encontrado con que muchas veces las líneas están saturadas porque tenemos a toda España a estas horas viendo series de televisión. Y Telefónica no da más de sí. Y eso que he mejorado yo mi contrato con Telefónica y estoy gastando la tarifa máxima, pero aún así estas cosas no van como debieran. Comenzamos, por tanto, con esta clase. Una vez que termine la clase habrá un turno de preguntas, atenderé vuestras dudas, y si en un futuro tenéis necesidad de alguna tutoría o de alguna aclaración, me escribís un correo y yo os atiendo online en este foro, porque he creado este aula solamente para esto. Esto es una aplicación que permite crear aulas. He creado este aula que será el lugar de encuentro con los alumnos una vez que haya pasado la clase y me solicitéis una tutoría. Lo digo sobre todo teniendo en cuenta que a algunos de vosotros les estoy dirigiendo el máster. Esta plataforma, me escribís un correo, fijamos una hora y yo os atiendo en vuestras dudas con el máster o con cualquier otra duda que tengáis. A partir de ahora, puesto que ya he aprendido a utilizar esta herramienta, utilizaremos este aula también como despacho para hacer tutorías online. Obviamente, a partir de las 7 de la tarde empezamos el periodo de las vacaciones de Semana Santa y no atenderé tutorías en Semana Santa, pero sí que atenderé las tutorías muy gustosamente a partir del martes, después del lunes de Pascua. Solamente me escribís un correo, fijamos la fecha y la hora y nos comunicamos a través de esta aplicación, que además funciona bastante bien y es bastante rápida. Dicho esto y hecha esta presentación, vamos a comenzar con la clase y con los reinos de Nápoles y Sicilia en la monarquía hispánica. Ahí. Para empezar, vamos a hacer un pequeño repaso historiográfico sobre la historia de la presencia española en Italia. Supongo que de esto ya a los alumnos del máster de monarquía de España les habrá hablado el profesor Álvarez Osorio en su clase sobre Milán, que precedía a la mía. No obstante, la percepción que se tiene de Milán es muy distinta a la que se tiene del Mezzogiorno, porque Milán, la Lombardía, siempre se ha integrado en el discurso de la historia nacional italiana. Esto no ocurre con el sur. El sur ha estado olvidado, marginado,
ignorado en el conjunto de la narrativa o la narración de la historia de Italia hasta fechas muy... A ver, que nadie me silencie, ¿vale? Hay alguien que me ha silenciado. Bueno, ya he abierto el micrófono otra vez. Como os estaba diciendo, y voy a tener que tener el rabillo del ojo mirando al micrófono, como os estaba diciendo, hay una visión historiográfica que comienza con Mazzini. Mazzini en su carta, a la joven Italia, que es el manifiesto con el cual comienza, digamos, el nacionalismo italiano a tomar forma, una idea de nación, habla, apenas en el primer párrafo, de una nación sometida desde los tiempos de Carlos V, sometida a la tiranía española. Todo lo que es el espacio de la monarquía española en Italia, que es más o menos el 50% del actual territorio de la República Italiana, estuvo sometido a esa tiranía y estuvo, digamos, fuera de la historia. Lo que Mazzini pide es que los italianos vuelvan a ser ellos mismos y reclamen su identidad nacional. Curiosamente, la primera obra importante que remite a la Italia española suele ser I Promessi Sposi, Los novios de Manzoni. Manzoni escribió una novela que en clave de novela histórica representa la tiranía austríaca sobre Italia, trasladándola a un pasado semificticio que es la Italia española, que es Milán. Bueno, la novela, il romanzo, como dirían los italianos, cuenta las historias de una pareja en el Milán español que es visto como la mejor representación que podemos encontrar del mal gobierno, de la tiranía. Y por tanto, este es un gobierno que se representa como un gobierno tiránico. En tal sentido, la mayor parte de los historiadores italianos risorgimentales del siglo XIX siguieron el hilo de la narración de Manzoni. Nos vamos a encontrar con una descripción terrible de la situación de la Italia española, pero sobre la que no se profundiza. De hecho, un contemporáneo de Manzoni, von Rumont fue un diplomático prusiano, fue un hombre muy comprometido con la unificación alemana, que fue embajador de Prusia en Turín, fue también embajador de Prusia después en Roma y también embajador de Alemania cuando se constituyó ya el Imperio Alemán en el nuevo Reino de Italia. Von Rumont, además de ser un diplomático y un político muy experimentado, fue también un importante historiador. Iba a decir gran historiador, pero no se puede decir gran historiador cuando se es contemporáneo de Leopold von Ranke, de von Pastor y de los grandes creadores o inventores de la historia científica. En este sentido, comparado con ellos, von Rumont era un aficionado y además von Rumont no entró en la universidad, no fue un académico universitario, sino que más bien fue lo que hoy en día conoceríamos como un aficionado. No obstante, von Rumont, en el prólogo de su obra De Carafa von Maddaloni y Carafa di Maddaloni, o Los Carafa de Maddaloni, que es un estudio sobre la situación de Nápoles en la época de la revuelta de Masaniello, von Rumont dice que utiliza a Manzoni como línea argumental para trabajar sobre el Nápoles español. Nos vamos a encontrar con que Manzoni, y esto, por ejemplo, lo vamos a ver en muchos historiadores del siglo XIX y XX, Manzoni ejerce una influencia directa sobre la historiografía. No sé, porque no soy experto en literatura, pero me da la sensación de que una influencia muy poderosa y quizá más poderosa que lo que puede ser la
la literatura propiamente dicha. Von Romont dice que Manzoni debe ser apreciado más como historiador que como literato. Y además, y esto por ejemplo también lo hará en el siglo XX Leonardo Sciascia, verá en un librito complementario de I Promessi Sposi, la columna infame, la historia de la columna infame, verá el comienzo de la nueva historiografía italiana, una historiografía con un sustrato romántico y una historiografía dedicada sobre todo a enseñar deleitando. ¿Qué es lo que pretende von Romont siguiendo a Manzoni y aplicando la técnica de Manzoni en la narración histórica? Bueno, lo que pretende es crear una conciencia nacional. Es esta famosa frase de una vez que se ha creado Italia hay que crear a los italianos. Hay que construir la historia nacional y esta historia nacional es una historia de lucha contra el invasor, de lucha contra la tiranía extranjera. Por tanto, von Romont, siguiendo a Manzoni y viendo los sucesos de la peste de Milán, por cierto, ahora muy actuales, de la peste de Milán de 1620, Manzoni propone analizar ese ambiente pre-revolucionario, o que se puede ver toda la historia de los untadores, toda esta historia de la estupidez del gobernador español, de la violencia que se ejerce sobre la población, de la ignorancia. La ignorancia se asocia con la tiranía y von Romont lo va a hacer de una forma muy clara. Y por supuesto el gran historiador del siglo XIX italiano, Cesare Cantù. Cantù va a hacer una historia de la Lombardía sotto gli Spagnoli y va a hacer también una historia que esa la tenía mi abuelo, por cierto, una historia universal que tradujo Espasa, una historia universal donde se despliega, desde el ámbito de la erudición historiográfica, se despliega esta imagen negativa de la dominación española. Bien, habrá que esperar, por tanto, a que la historiografía italiana deje de ser un instrumento para construir la nación cuando podamos ver cómo se contempla el mezzogiorno italiano de una manera mucho más sosegada. Lo vamos a ver en tres historiadores que a mi juicio son fundamentales. Son tres historiadores muy diferentes, son tres historiadores que en su momento serán pioneros. Digamos que Benedetto Croce habría que verlo más como filósofo que como historiador. Y de hecho, y esto lo comentaba hace tiempo el profesor Galasso, quien tuve el placer y la suerte de conocer, lo comentaba en su casa, Benedetto Croce se hubiera sorprendido si hubiera sabido que en el futuro iba a ser más conocido como historiador que como filósofo. Pero lo cierto es que los trabajos históricos de Croce son fundamentales y cualquier persona que estudie este periodo histórico los debe conocer. Como hay que conocer, si uno es un hispanista, a Menéndez Pelayo o otros trabajos antiguos que no por pasados de moda, no por tener más de 100 años, han de ser olvidados. Benedetto Croce tiene un libro fundamental que es la vita spagnola nel Rinascimento italiano. La vida española en la Italia del Renacimiento. Este libro tiene, primero, Croce no abandona la percepción negativa de la presencia española en Italia. Si bien considera que la presencia española preservó a Italia de Francia, puesto que desde el punto de vista de Croce, Francia o la cultura francesa es una cultura más invasiva que la española. En cualquier caso, sí que, como hicieron los historiadores del siglo XIX, sí que se identifica a España con el pasado, es decir, con la no modernidad, con la Edad Media, con la oscuridad de la Contrarreforma, con la oscuridad de la intransigencia religiosa. Pero Croce subraya un elemento que a él o a su juicio es fundamental, y es que el Renacimiento italiano no hubiera existido de no haber existido una presencia española. Primero, porque en el sur, en Nápoles, la corte de Alfonso el Magnánimo es una corte renacentista en la cual van a tener cabida importantes escritores y pensadores humanistas.
Es el caso, por ejemplo, de Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, que es considerado como el primer gran humanista que es capaz de utilizar la razón y el análisis crítico de la filología para develar falsificaciones históricas como la falsa donación de Constantino, estaba trabajando y escribió sobre la falsa donación de Constantino justamente en la corte de Alfonso V el Magnánimo. Croce señala, por tanto, que esta presencia española, la propia dinámica política de las guerras de Italia, explican la Italia del Renacimiento y que sin España, esta dinámica del Renacimiento italiano es inexplicable. Por eso mismo, Croce hace esta afirmación que de alguna manera desmonta toda esa tradición que viene de Manzoni, donde lo español es totalmente negativo. Hay, por tanto, una percepción de esto y es interesante porque esta obra de Croce fue muy pronto traducida al castellano. Y no solo eso, sino que la primera reseña que yo conozco de la obra de Croce es una reseña que escribió Miguel de Unamuno en el diario La Nación en 1915. Una reseña en la cual precisamente Unamuno contrapone la historiografía nacionalista, la historiografía ranqueana que se ha dedicado a construir, digamos, la legitimidad del Estado Nacional, con una nueva historiografía que mira más hacia la comunicación entre los pueblos y menos hacia la afirmación egoísta de las naciones. Bien, no voy a entrar en el pensamiento de Unamuno, que es un pensamiento complejo y filosóficamente difícil, que corresponderá a otros colegas hablar de ello, pero la obra de Croce es importante porque enlaza con un historiador muy poco conocido, un historiador que seguramente para muchos es un historiador menor, que es Camilo Giardina. Camilo Giardina, que es un profesor de Derecho de la Universidad de Palermo y que escribe diversos textos que son muy ilustrativos de una nueva visión desde el sur de la realidad de la Italia española. Digamos que desde la Italia del norte, la Italia industrial, y si nos fijamos en las historias de Italia al uso, sobre todo las del plan educativo de 1870 que diseñó Edmundo D'Amicis, prácticamente la historia de Italia en los siglos XVI y XVII es la historia de Venecia. Tanto desde el punto de vista de la educación, de los libros de educación pública, como, si queréis, de la imaginación colectiva que se construye a través de las novelas de Emilio Salgari, donde toda su producción narrativa relativa al siglo XVI y XVII se centra sobre todo en la guerra heroica que mantiene Venecia contra el Islam y que, de hecho, Salgari lo presenta como Venecia baluarte de la civilización occidental frente a la barbarie otomana que se cierne sobre Europa. Y en este sentido, Salgari reivindica para los italianos el haber salvado a Europa de la barbarie musulmana. Por tanto, vamos viendo cómo este discurso que se ha construido desde el sur y desde algunos intelectuales o historiadores del sur se va reivindicando una cierta identidad y la necesidad del estudio de algo que es historia de Italia, porque claro, con frecuencia se atendía a la historia de la Italia no española como la verdadera historia de Italia, mientras que la Italia española era vista como la historia de un lugar que era de otra historia, sería la historia de España. Paradójicamente, en los manuales de historia de España apenas se hablaba de la Italia española y lo único que yo recuerdo de manuales de historia, tanto de mi experiencia escolar como de la experiencia escolar de mi padre o de mis abuelos, es que todo lo que se sabe de la Italia española son las campañas del Gran Capitán y nada más, o si acaso que Colón era genovés. Pero todo lo demás que pueda referirse a la historia de Italia en España, como en casi todas las historias nacionales, no se le hacía ningún caso. Bien, por tanto, la recuperación de ese vacío iniciada por Croce sigue con Camilo Giardina, que se fija sobre todo en las leyes españolas en Italia, en las instituciones de gobierno, con un estudio en profundidad del Consejo de Italia, que hasta mi tesis doctoral era lo único que se había publicado sobre el Consejo de Italia, la única monografía,
Y también la única monografía que existió durante muchos años sobre el virreinato de Sicilia, el Instituto de Vicerre di Sicilia. Giardina parte de la historia del derecho, parte de una tradición jurídica y sus trabajos, como digo, que yo sepa, en Italia no fueron muy utilizados, pero lo fueron mucho y tuvieron una gran influencia en España, sobre todo en los historiadores catalanes del derecho y fundamentalmente en Lalín de Abadia. El profesor Lalín de Abadia, que fue discípulo de Vicens Vives, utilizó como modelo a Giardina para desarrollar su análisis del modelo virreinal en Cataluña y concretamente la institución virreinal en Cataluña le debe mucho a Giardina, como también le debe mucho a Giardina el trabajo del profesor Lalinde sobre la institución senatorial en las Indias. Por tanto, también, aun cuando Giardina puede ser un historiador no muy conocido en Italia, sí que es un historiador muy conocido en España. Virgilio Titone sería el tercer elemento, que es un historiador que hubiera quedado como un historiador local, de no haber sido porque él ayudó a un muy joven Helmut Königsberger en su estancia en Sicilia después de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, Titone sería el puente que une lo que he puesto yo aquí en este esquema como la lectura anglosajona. ¿Qué es la lectura anglosajona? Pues hay dos historiadores que empiezan a poner el foco sobre el Mezzogiorno. Uno va a ser Helmut Königsberger y el otro Dennis McSmith. Los dos tienen ideas distintas y proyectos de investigación muy diferentes, pero los dos van a divulgar, concretamente van a divulgar la Sicilia española en el ámbito anglosajón. Helmut Königsberger es un caso muy particular porque Königsberger es un historiador británico de origen alemán que en el año 1939 tuvo que huir de Alemania y refugiarse en Canadá. De Canadá fue a Inglaterra y en Inglaterra estudió en Cambridge y según él cuenta, no solo en sus escritos, sino en una entrevista que tuve con él hace ya pues casi 20 años, él se interesó por Sicilia por dos motivos. No tenía dinero, había terminado la carrera, su familia en Alemania había desaparecido, apenas tenía recursos y se le ofreció la posibilidad de hacer una estancia de 2 años en Sicilia y en esos 2 años tenía que redactar su tesis doctoral. Tuvo la suerte de conocer a Virgilio Titone y de alguna manera fue teledirigido a los archivos italianos por Virgilio Titone, que además le dio clases, le explicó las instituciones sicilianas, en fin, actuó como un auténtico guía y maestro. De hecho, es muy probable que el concepto de composite monarchy, la idea de monarquía compuesta, proceda del propio Virgilio Titone. Porque Virgilio Titone lo que hace es afirmar algo que chocaba, y estoy hablando de Titone, de su obra que es publicada en 1948, que es cuando conoce a Königsberger. Y Königsberger justamente publica en esas mismas fechas su primer artículo que trata sobre la revolución de Sicilia y la compara con el caso napolitano. Y en ese momento Titone de lo que está hablando es de que la monarquía española es una confederación, algo que todavía nadie había ni siquiera imaginado. Titone habla de un reino de Sicilia que es completamente independiente, que forma parte de un mosaico, pero dentro de ese mosaico Sicilia es una pieza perfectamente acabada. Y por tanto Titone dice, Sicilia es un estado dentro del estado, o si acaso es un estado en una confederación de estados. La lectura de Königsberger es muy interesante porque Königsberger en Cambridge conoció a Jaume Batista y Roca. Jaume Batista y Roca es el maestro de Helmut Königsberger y será también el maestro de John Eliot. Y Jaume Batista y Roca defiende una tesis propia del nacionalismo catalán, que es la de decir que la monarquía española es una monarquía de estados independientes asociados voluntariamente. De hecho, de esta manera, Jaume Batista y Roca justificaba
la, digamos, mitología nacionalista catalana en torno a 1714 y el final de la Guerra de Sucesión. Todos sabemos que en 1714 Cataluña no perdió la independencia, pero la interpretación que hace Batista y Roca, que coincide con Titone y que va a absorber Helmut Königsberger, y esta interpretación la podéis leer en la introducción que hace Helmut Königsberger a su libro sobre la práctica del imperio, esta lectura es que la monarquía española es una confederación de estados independientes asociados en una causa común. Esta causa común puede ser el imperio español, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado tenemos otro historiador, Dennis McSmith, que es un historiador contemporaneista. Un historiador que está y que va a hacer su tesis sobre el prefecto Mori en Sicilia y sobre la represión fascista en Sicilia de la delincuencia. McSmith va a trabajar, después escribirá también una biografía de Mussolini y es un historiador realmente preocupado por el fascismo. Pero una editorial le pide que haga una especie, un manual de historia de Sicilia o un resumen de la historia siciliana. Y esto creo que tiene que ver, pero ahora mismo tendría que repasar mis notas, pero es por el éxito que tiene el libro, un libro sobre las vísperas sicilianas en Inglaterra durante estos años. Y por este motivo, McSmith, que está en Sicilia en ese momento y estudiando en los archivos sicilianos, escribe esa breve, son 2 volúmenes en la edición de la Terza, pero en inglés la tengo yo en un volumen, esa breve historia de Sicilia medieval y moderna, Medieval and Modern Sicily. Un trabajo excelente, pero es un trabajo de divulgación y que no sé por qué motivo todos mis amigos sicilianos lo suelen considerar bastante flojito. Es muy flojo, pero es muy divulgativo y para cualquiera que desconozca la historia de Sicilia le viene bastante bien. Es interesante porque McSmith mantiene vivos todos los prejuicios antiespañoles, los mantiene vivos, pero no los ignora. Es decir, si vemos la historia de Italia que se publicó en esos mismos años de Hersey, que está traducida al castellano en 1952 en Austral, pues veréis que cuando llega al capítulo del siglo XVII dice: este siglo es un siglo negro en la historia de Italia, me lo salto y comenzamos ya con una época más luminosa que es el siglo XVIII. Es curioso porque recientemente en la historia de Italia de Cambridge, ¿cómo se llama este historiador? Un historiador también contemporaneista británico hace exactamente lo mismo. Hace una historia de Italia donde dedica un capítulo al Imperio Romano, otro a la Edad Media, otro al Renacimiento, pero cuando llega al siglo XVII realmente entra directamente en el siglo XVIII y el siglo XVII digamos que es un portal oscuro por el cual se pasa hacia el siglo XVIII. Bueno, Dennis McSmith no hace esto, afortunadamente, y hace una descripción muy interesante fijándose sobre todo en lo económico y lo social. Porque McSmith lo que está buscando es el porqué de la situación de Sicilia en la edad contemporánea y como está lanzando preguntas hacia el pasado, infiere que los orígenes de la mafia tal vez tengan algo que ver con la presencia española en Sicilia. Aun cuando digo que esto es un prejuicio y probablemente y no tiene ningún fundamento, y de hecho él no encuentra ese fundamento, aunque algún otro historiador sí que lo encuentra, la realidad es que ahí tendremos 2 visiones del Mezzogiorno desde el ámbito anglosajón que tendrán mucha influencia, como digo, en la obra de los historiadores anglosajones, más que en la historiografía europea, aunque va a haber un efecto boomerang. Helmut Königsberger, su trabajo, su libro The Practice of Empire, la práctica del imperio, va a ser traducido al castellano en 1975 por Revista de Occidente y es un libro clave para la historiografía española de los años 80. De hecho, cuando yo era estudiante, es un libro que se propuso en la asignatura de Historia Moderna de España como manual, sobre todo la introducción que redactó para la edición española el propio Jaume Batista y Roca. Y ahí en Jaume Batista y Roca y en esta introducción vemos un antecedente o una explicación de la monarquía compuesta mucho antes que el famoso artículo de John Eliot de los años 90 sobre A Composite Monarchy.
Bien, tendríamos, como os digo, estas visiones y luego tenemos en los años 60 del siglo XX una relectura de la historiografía italiana sobre el pasado español. Comenzaríamos con Rosario Villari, que escribe su libro sobre la revuelta antiespañola en Italia, en Nápoles, y que es un libro puramente marxista en el cual aplica rígidamente la teoría marxista y además aporta, digamos, una novedad interpretativa. ¿Esta novedad cuál es? Pues esta novedad es que el modo de producción feudal, digamos que se enquista en el reino de Nápoles. Esto es, si la evolución lógica desde la perspectiva marxista es la sucesión de una serie de modos de producción y que entre estos modos de producción existen unas transiciones, esto es, en el caso que nos ocupa, estaríamos en la transición del feudalismo al capitalismo, y en esta transición del feudalismo al capitalismo los historiadores marxistas sitúan la Edad Moderna. Esa Edad Moderna, en el caso del sur de Italia, se frustra. Esta tesis también va a ser recogida por Pierre Vilar. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una especie de... En el sur de Italia nos encontramos con una refeudalización. Y esta refeudalización lleva a que se inicie un proceso de decadencia económica y también de decadencia social, porque este espacio, que es el Mezzogiorno, no se adapta a los cambios del capitalismo moderno que tenemos perfectamente desarrollado en el norte de Europa. Así pues, el atraso cultural de España de la tradición decimonónica, ese atraso de la intransigencia y del oscurantismo, ese atraso, estoy viendo que hay manos alzadas, ¿o no? Vamos a ver. No sé si hay algún alumno que me está pidiendo la palabra. ¿Puedes quitar el micrófono y hacer una pregunta? Es Xin Jin Shu. A ver, hay un alumno que quiere hacer una pregunta, estoy viéndolo en la pantalla. Bueno, si queréis hacer una pregunta, yo os doy paso, pero tenéis que desconectar el micrófono para poder hablar. Os digo, tenéis que conectar el micrófono, no desconectarlo, conectar el micrófono. Bueno, continuamos, porque no oigo, a lo mejor no me oís. Bien, Rosario Villari sería la interpretación marxista. Giuseppe Galasso haría una interpretación positivista y conservadora, con un estudio sobre Nápoles, Napoli dopo Masaniello, que es una obra fundamental para entender ese periodo histórico. Y por último, Raffaele Aiello, que inicia una revisión de la historiografía clásica del Mezzogiorno a partir de la historia jurídica. Esta historia jurídica que tiene que ver con la historiografía del ius comune, ¿no? La obra de Aiello, desconozco el motivo, pero ahora mismo en Italia se está dejando de lado. Y para mí, en la escuela de Aiello hay grandes historiadores que merecen la pena ser conocidos y que hay que leer, como puede ser Pierluigi Robito, como puede ser Vittorio Schuttirussi, el propio Aiello. Y además me parece que su historiografía, que fue muy potente en los años 80 y fue merecedora de bastantes elogios y de reseñas, no solamente en revistas
italianas y españolas, porque tuvo mucha influencia en España gracias a que uno de sus admiradores fue Francisco Tomás y Valiente, sino que también tuvo un reconocimiento internacional muy potente. Y recuerdo algunas reseñas de trabajos de la colección que dirigía Yello en la editorial Giovene, reseñados en Past and Present o reseñados en American Historical Review. No sé por qué ahora mismo no se tiene considerado en esta escuela, y da la sensación de que ha quedado como aplastada o marginada dentro de lo que es la historiografía italiana actual, donde, sin embargo, Villari y Galasso son las dos, digamos, luminarias que uno se encuentra en la historiografía del sur. Después de estos grandes historiadores de los años 60 y 70, ahora mismo la historiografía española, italiana, europea e internacional es muy diversa. Es muy diversa porque, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar estos temas, en España, digamos que los que estudiaban historia de Italia cabíamos en un taxi. En un taxi cabíamos, es decir, 3 personas. En 1992, John Eliot hizo un seminario para estudiantes postdoctorales aventajados. Hizo un seminario en el año 92 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, y allí es donde conocí a Carlos Hernando. A Carlos Hernando, que estaba haciendo su tesis en ese momento sobre... No, había terminado y publicado su tesis sobre el virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo, y yo acababa de terminar mi tesis doctoral sobre el Consejo de Italia. En ese momento, quitando, por eso digo lo del taxi, quitando a la historia de la Revolución de Mesina del profesor, lo diré, de este profesor que es catedrático de Nápoles. Vaya, voy a tener que mirarlo. Del profesor Ribot, pues Ribot prácticamente no había mucho más. No había mucho más y no se podía, no había tanta comunicación. Es a finales de los años, a mediados de los 90, cuando en España comienza a desarrollarse toda una escuela de investigadores a los que se va agregando pues historiadores como Antonio Gómez Osorio, y a partir de ahí podríamos decir que hay un grupo importante. Además, se establece, hay varios congresos internacionales donde se empiezan a interrelacionar historiadores españoles e italianos, con Vittorio Citirussi, con María Antonieta Bisceglia, Cesare Mozzarelli, en fin, un amplio elenco de profesores de distintas ideologías, tendencias y corrientes. Esto además se fue ampliando y hoy en día disponemos de una historiografía muy plural y muy amplia, y al final lo podréis ver en los títulos de la bibliografía que os voy a proponer para esta clase. Bien, vamos a pasar ya a lo que son los contenidos del tema, y vamos a comenzar primero, aunque ya lo sabéis, a estas alturas de la película todos sabemos qué es la monarquía hispánica, o lo que queremos o lo que creemos que es. La monarquía hispánica es sobre todo un agregado dinástico, y como tal agregado dinástico está compuesta de una serie de territorios que hemos ido viendo, y todos sabemos que la monarquía no constituye un Estado, que existe un carácter subrogado de la soberanía en el sentido, y lo podéis ver aquí en esta imagen del escudo de la monarquía de Felipe II, que se encuentra en la fachada del Escorial, y donde podéis ver cómo los reinos anteceden a los marquesados, a los condados, y que dentro de la monarquía existe una jerarquía interna. También hay un problema que es, ¿cómo vamos a llamar a esto? Si monarquía católica, monarquía hispánica, monarquía a secas, monarquía universal, monarquía de España, que es lo que da título a un máster. Bueno, yo creo que los distintos apelativos y calificativos, ninguno de ellos parece útil. Bien, si nos fijamos en los tratadistas del siglo XVI y XVII, veremos que se habla de la monarquía,
y no se añade ningún apelativo ni ningún adjetivo, o se añade el de España. ¿Por qué no sería apropiado hablar de monarquía católica? Pues porque, aunque sería muy largo de explicar, monarquía católica no existe nada más que en un instante. Y ese instante es el momento en el que gobierna el duque de Lerma, y ese instante se manifiesta en un tratado que escribe Juan de la Puente por encargo del duque de Lerma, donde en su segunda página se explica que esta monarquía es una monarquía católica. Pero si hacéis una búsqueda en Google Books poniendo los límites de fechas entre 1550 y 1700 y entrecomillando la búsqueda monarquía católica, solo vais a encontrar 3 referencias y solo una de las 3 se refiere a la de España. Por tanto, lo de monarquía católica no deja de ser una idea abstracta, una idea que no se llega a aplicar de una forma, llamemos, práctica, en lo que entendería Helmut Königsberger como la práctica del imperio. Y además, esta idea de monarquía católica, digamos que rompe o confunde sobre lo que realmente significa la palabra o el concepto de rey católico. Católico es el rey, no la monarquía. Desde Fernando el Católico, sus sucesores son reyes católicos. Pero ser rey católico es el rey, no es la monarquía, es el gobernante, no lo gobernado, es el soberano, no los estados, los que son católicos, el que es católico, perdón. Por tanto, es el rey el que es católico, y lo es por su relación con el Papa y con la Iglesia, y como contraposición al rey cristianísimo de Francia. Por tanto, nos vamos a meter ahí en un Belén en el que no voy a entrar, porque no es el objeto de esta exposición, dado que vamos a hablar de los territorios y no vamos a hablar de la monarquía. Pero sí debe quedar claro que esta es una monarquía de naturaleza compuesta, que esta es una monarquía formada por muchos territorios y que dentro de ellos se encuentran los territorios del sur de Italia. Bien, aquí tenemos un mapa de la situación de la monarquía en el momento en el que gobierna Felipe II. Como podéis ver, en Italia la monarquía posee 4 territorios, son 3 reinos y un ducado, y unos pequeños enclaves que son los presidios de Toscana. Cada uno de ellos se incorpora en un momento distinto de la historia. En primer lugar, tenemos el Ducado de Milán, que se incorporó en 1500. Bueno, en primer lugar debería hablar de Cerdeña, pero como Cerdeña forma parte de la Corona de Aragón, no está, digamos, hablando vulgarmente, no está en mi cocina. Por tanto, y como voy a hablar solamente del Reino de Sicilia y el de Nápoles, sí que quiero señalar que el Reino de Cerdeña siempre se considerará un territorio de la Corona de Aragón y, por tanto, no vamos a verlo nunca incluido en las descripciones de Italia o sobre la Italia española. Y hay una cosa muy clara que veremos más adelante, que es cuando se crean los hospitales de las naciones en Madrid, y en estos hospitales de las naciones se representa la diversidad de la monarquía dentro del espacio urbano de la corte. Pues bien, el Hospital de San Pedro y San Pablo de los Italianos tiene capillas que representan a las advocaciones de Nápoles, Sicilia y Milán, pero no de Cerdeña. ¿Esto dónde va a estar? En la iglesia de Montserrat de los aragoneses. Y en la iglesia de Montserrat lo que vamos a tener es devociones propias de Cerdeña, Mallorca, Cataluña, Valencia y Aragón. Así que creo que está bastante interiorizado en el ámbito de la monarquía española y en el ámbito de esa tradición que Cerdeña no es Italia, sino que es la Corona de Aragón. El territorio más antiguo, por tanto, el territorio que se incorpora el primero en esta monarquía de España, es el Reino de Sicilia, que entra en la Corona de Aragón en el año 1282. Hay otra cuestión que sí que también quería yo aquí abordar sobre esta composición de la monarquía, y es una reflexión que introduce Athanasius Kirchner a finales del siglo XVII,
en una obra que estudia el Arca de Noé. El Arca de Noé es un trabajo erudito, matemático, filosófico, cosmográfico, pero en su prólogo, esta obra está dedicada a Carlos II de España. Y en ella establece una equivalencia entre el Arca de Noé y la monarquía española. Porque el Arca de Noé lo que es un microcosmos que se proyecta en el macrocosmos de la creación universal de Dios. Y del mismo modo que el Arca de Noé, a juicio de Kirchner, es un microcosmos y la monarquía un macrocosmos, y el universo un macrocosmos, esta misma relación se establece entre lo que es la monarquía de España y la aspiración legítima a una monarquía universal. La monarquía de España, a juicio de Kirchner, representa en pequeñito el ideal hacia el cual ha de ir la humanidad, que es la monarquía universal. Esta monarquía de España es ese microcosmos, y de ahí la importancia que le va a dar Kirchner y muchos intelectuales a finales del siglo XVII a la imagen del Arca de Noé como imagen que representa a la monarquía española. Esta idea, por tanto, de microcosmos va a prevalecer siempre. La monarquía española es una miniatura de lo que sería el ideal cosmológico de buen gobierno. Y recordad que en la tradición europea, la ciudad de Dios de San Agustín refleja ese camino que se lleva desde lo imperfecto hacia lo perfecto, desde lo profano hacia lo sagrado, y por tanto desde el ideal del origen de la humanidad como un origen imperfecto hacia un final perfecto que vendría en el juicio final. Bien, la monarquía de España representaría esa articulación perfecta. Y por tanto, Kirchner sitúa cada una de las piezas en el lugar que le corresponden. Y obviamente el primer lugar le corresponde a Sicilia. Sicilia se incorporó a la monarquía, más bien a la corona de Aragón, que luego formará la monarquía con la corona de Castilla, en el año 1282. Es decir, mucho antes de la misma formación de la monarquía. Sicilia se incorpora después de un suceso luctuoso que son el Vespro siciliano. La monarquía, el Vespro siciliano. El Vespro siciliano forma parte de la mitología histórica italiana. Tiene un valor fuerte, aquí lo podéis ver en estas representaciones pictóricas. Hay una ópera de Verdi, porque el Vespro siciliano es se produce cuando los sicilianos, hartos de los abusos de los Angioini, de los digamos ocupantes franceses, de los soberanos franceses de la isla, se sublevan contra estos tiranos que, aparte de tiranizar al noble pueblo siciliano, pues mancillan a sus mujeres, el honor de sus mujeres, etc. La sublevación de los sicilianos tiene que ver con las guerras por el Dominium Mundi entre el papado y el imperio, tienen que ver también con la desaparición de la casa de Stauffen, y de hecho, realmente, la presencia de la corona de Aragón en el sur de Italia, en el Mezzogiorno, tiene que ver como depositaria y continuadora de la tradición imperial de los Stauffen. Por tanto, el rey Pedro de Aragón, que está casado con Constanza, una de las hijas del rey de Sicilia, lo que va a hacer es continuar la tradición gibelina en Italia. En un libro que ha sido muy polémico, vamos a ver, polémico dentro de lo que son los historiadores especialistas en este ámbito, que no somos muchos, y por tanto lo de polémico, digamos que es como una tormenta en un vaso de agua, en una pequeñísima comunidad científica. Bien, David Abulafia dice que este acontecimiento y este conflicto va a marcar no solo la historia de España y de Italia, sino la historia de Europa, porque él habla de una guerra de 200 años. Y esta guerra de 200 años, o más de 200 años, es lo que va a articular toda la historia europea en la Edad Moderna. A juicio de David Abulafia, el Vespro siciliano da comienzo a una larga competencia entre la monarquía de la corona de Aragón y la Casa d'Anjou
por el dominio del sur de Italia, que lo heredarán la Casa de Valois en Francia y la Casa, la Casa Real Española en España, y que dará lugar a las guerras de Italia. Por tanto, a juicio de David Abulafia, le Orrende Guerre d'Italia, las guerras de Italia, no comienzan en 1495, sino que comienzan en 1282. Y todo el conflicto que hay sobre el Mezzogiorno y la división de las dos Sicilias gira en torno a la posesión legítima de los reinos de Sicilia y Nápoles. Los angevinos, el reino de las dos Sicilias que poseían los soberanos de la Casa de Anjou y que habían arrebatado a los Stauffen, se van a partir en 1282 en dos reinos. Por un lado, al norte, el reino de Nápoles, y al sur, la isla, el reino de Sicilia. El mito del reino de las dos Sicilias se vincula también a mitos escatológicos de la esperanza en los últimos tiempos y la vuelta del Redentor. Por tanto, durante estos 200 años, los soberanos franceses y españoles van a luchar no solamente por reunificar las dos Sicilias, sino que van a luchar también por restablecer ese reino o esa monarquía mítica que permitirá la apertura del fin del mundo y la vuelta de Jesucristo a la tierra. Bien, lo que sí que es cierto es que este conflicto va a dar lugar a le Orrende Guerre d'Italia y que las guerras de Italia van a ser la pugna por hacerse con estos territorios por parte de España y de Francia. Bien, las guerras de Italia son importantes por dos motivos. Uno, porque van a definir la situación de los reinos del Mezzogiorno en el conjunto de la monarquía española y también en relación con su situación dentro de la corona. Perdonad, pues que se me seca la garganta. Bien. Cerdeña es un reino italiano en la corona de Aragón, ya lo hemos visto. Sicilia va a ser un reino paccionado, un reino pactado, porque Sicilia es un territorio que va a pactar con el rey de Aragón, va a pactar su entrada en la monarquía. Después de la revuelta del Vespro, los sicilianos van a negociar con el rey de Aragón y van a establecer un pacto por el cual los sicilianos prestan obediencia al rey de Aragón y el rey de Aragón les va a dar protección. Esta característica de reino paccionado que tiene Sicilia, o digamos de estatuto pactado, viene también de la tradición política propia de Sicilia. Puede parecer una incongruencia, pero Sicilia dentro de Europa es el territorio que más se parece a Inglaterra en el siglo XVI, no ahora. Pero en ese momento Sicilia tiene una estructura política de origen normando y una estructura política que han creado los mismos que crearon el régimen político normando en Inglaterra. Y de hecho, la solución dada por los reyes normandos al gobierno de Sicilia con la creación de un parlamento, y ese parlamento con una representación tripartita de las ciudades, de los nobles y de la iglesia, se corresponde a la misma estructura parlamentaria que pusieron los normandos en Inglaterra. Esta idea de King and Parliament que funciona en los territorios normandos y esta tradición normanda que se mantiene en Sicilia y que equivocadamente, sobre todo los historiadores catalanes como Ferran Soldevilla o como el propio Laninde, atribuyen a la tradición democrática catalana. No. El Parlamento, los parlamentos y las instituciones parlamentarias del sur de Italia tienen un origen normando. Obviamente, los años de dominación de la Corona de Aragón influyen en el desarrollo de esos territorios, pero no es decisivo. Sicilia es un reino paccionado, es un reino que entra por pacto y esto obliga a los reyes de Sicilia a respetar las leyes sicilianas y a legislar mediante un mecanismo de negociación. Pactum transibit in contractum. Por tanto, existe ese contrato que debe respetarse donde el reino solicita al soberano privilegios y el soberano solicita al reino ayuda y subsidios. Y en este intercambio es como funciona
el sistema. En el caso de Nápoles, Nápoles es un territorio conquistado, conquistado durante las guerras de Italia, en 1504. Lo que ocurre es que Fernando el Católico es consciente de que someter al reino y dejarlo sin leyes como resultado de la conquista y someterlo directamente a la autoridad real como tierra conquistada es un error. Y el propio Maquiavelo, cuando analiza a Fernando el Católico como príncipe nuevo, en realidad lo que le está elogiando es como ese, digamos, ese soberano que es capaz de mantener una monarquía compuesta y es capaz de mantener las libertades de los napolitanos e integrarlos en su monarquía. Y de hecho, Maquiavelo, creo recordar que es en el libro 11 del Príncipe, lo estoy hablando de memoria porque esto me viene al caso, Maquiavelo precisamente sitúa, hace una comparación y dice ¿por qué fracasa? O ¿por qué han fracasado Carlos VIII de Francia y Luis XII de Francia? ¿Por qué ha tenido éxito Fernando el Católico? Y en esta idea de príncipe nuevo que plantea Maquiavelo es que Fernando el Católico no somete a Nápoles, lo integra, que es una cosa muy distinta. Y esto también nos va a mostrar una diferencia muy clara entre los dos reinos. Sicilia es un reino que ha pactado y que ha hecho un contrato con el rey, pero Nápoles no debemos olvidar que es un territorio conquistado. Hay un refrán que circula en la Sicilia española y que este refrán me lo contó una vez un amigo siciliano y luego aparece en una colección de Leonardo Sciascia que se llama Occhio di Capra, que dice «I re di Spagna in Sicilia rosicchiavano, a Napoli mangiavano, a Milano dirboravano», estableciendo las distintas formas en las que los territorios italianos se habían incorporado a la monarquía española. Los reyes de España en Sicilia roían, en Nápoles comían y en Milán devoraban. Y esto indica las barreras constitucionales que tenían los distintos soberanos españoles en los distintos territorios italianos. Por eso hablamos de un reino paccionado, en el caso de Italia, de Sicilia, porque, como os decía, en Sicilia lo único que pueden hacer es roer. Tenéis que leer en el libro de Königsberger un capítulo precioso que se llama Las instituciones del reino, donde habla de las instituciones independientes. Es decir, él habla de una vida política y social independiente en Sicilia, mientras que esto no ocurre a juicio de Königsberger en los otros territorios. Nápoles es la joya de la corona. Nápoles es el territorio clave para entender el dominio español en Italia. Nápoles, las rentas de Nápoles proveen, digamos, por ejemplo, todo el gasto de las embajadas españolas en el extranjero. Muchos embajadores extranjeros los vamos a ver situados en Nápoles por motivos que tienen que ver con que son las rentas napolitanas las que sirven para pagar distintas cosas. ¿Por qué hay un embajador polaco? Aparte de porque hay un pleito sobre Bari, es porque si hay embajadores es porque se contratan soldados, caballería polaca en este caso, los famosos cosacos, se contratan con rentas de Nápoles. Y para los agentes polacos es mucho más interesante tener una embajada en Nápoles que atienda a las solicitudes de estas remesas de militares, porque es en Nápoles donde se van a formar. De ahí que se utiliza en España para un soldado novato la palabra bisoño. Los soldados bisoños son soldados que se forman en Nápoles y que después se distribuirán en los distintos lugares del imperio para ir a combatir. Bien, estoy pensando que mejor que hacer un descanso terminamos antes y así, porque me da miedo cortar esta, no sea que luego no se grabe bien o pase cualquier cosa, ¿vale? Así que a las 6 más o menos habremos terminado, si os parece bien. El Consejo de Italia, bien, en la estructura que van a establecer los soberanos españoles en Italia es muy clara. Estos territorios mantienen una gran autonomía, mantienen leyes propias, mantienen moneda propia, mantienen instituciones de gobierno propias y, por tanto, este respeto obliga a que en cada lugar haya un doble del rey. Este doble es el virrey. El virrey va a actuar como si estuviera el rey en el territorio.
¿Por qué motivo? Entre otras cosas porque las leyes de Nápoles y las leyes de Sicilia prohibían determinados actos y determinadas cosas que se decidieran fuera del reino. Esto se llama derecho a non extraregnare, derecho a que no se saquen las cosas del reino. Por tanto, el rey lo que hace es duplicar su persona. ¿Cómo? Con un miembro de la familia real. El primer virrey es el virrey de Sicilia, es el infante Don Juan en 1415, y a partir del modelo Don Juan se nombrarán virreyes. Bajo Carlos V, los virreyes ya no tendrán un carácter, digamos, provisional, sino que tendrán ya un carácter permanente, sobre todo a partir del año 1536. El virrey como está en el lugar del rey, ejerciendo las funciones del rey. Ahora bien, el rey no por eso abandona todas sus funciones, porque el virrey, aun siendo parte del rey, aun siendo un desdoblamiento de la persona real, el propio soberano debe mantener abiertos canales de gracia, porque si no, se convertiría en un tirano y porque si no, habría abandonado a sus súbditos. Y también porque la idea del virrey no tiene un fundamento institucional, sino mantiene la ficción de que están guardando el puesto, están guardando el sitio del rey a la espera de que el rey venga en cualquier momento. Y de hecho, hay una cláusula que siempre dice que a rey visto, virrey depuesto. Es decir, que el virrey, en el momento en el que ve al rey, en ese mismo instante deja de ser virrey. Y esta idea de que el rey visto hace que el rey vuelva a recuperar sus funciones, insiste sobre todo en ese carácter ficticio, claro, de una provisionalidad ficticia. Por tanto, vamos a ver cómo para poder replicar el sistema, dentro de Madrid se va a crear un microcosmos que duplica la realidad de la monarquía española como monarquía territorial. Y en los consejos serán uno de esos instrumentos. A través del Consejo de Italia, el rey puede escuchar a los tribunales italianos. No olvidemos que el Consejo de Italia, cuando se crea para que haya un mecanismo doble de vigilancia de la actitud del virrey. El virrey no es una figura totalmente independiente. El virrey está en Nápoles, por ejemplo, vigilado por el Consejo Colateral, en Sicilia por el Consejo de la Gran Corte. El regente, los miembros de esos consejos se llaman regentes. El regente de la Gran Corte de Sicilia o los regentes del Consejo Colateral tienen funciones cancillerescas que son funciones delegadas directamente del rey. Por tal motivo, un miembro de cada uno de estos consejos va a estar acompañando al rey. De tal manera que un regente del Consejo del Colateral Consiglio de Nápoles o un regente de la Gran Corte de Sicilia estará en Madrid. Y finalmente Felipe II en 1557, esos regentes italianos, uno milanés, uno siciliano y uno napolitano, los reúne en un Consejo de Italia para que le asesoren en los asuntos que el virrey no puede resolver, que son de gracia y justicia en última instancia. Es decir, todos los súbditos tienen derecho a apelar al rey una vez que han pasado todos los procedimientos en los tribunales ordinarios. Luego, en ese derecho de apelación, en última apelación, el rey necesita el asesoramiento de los mismos consejos y consejeros que tienen los virreyes. Esto es, el rey mantiene la ficción de que está con su Consejo Colateral de Nápoles, con su Consejo de la Gran Corte de Sicilia o como Duque de Milán con su Senado de Milán. Y por eso hay dos representantes o dos miembros de estas instituciones que no por ir a Madrid dejan de ser. Bien, al mismo tiempo, dentro de Madrid, nos vamos a encontrar con una réplica de la propia monarquía a través de los hospitales nacionales y de las iglesias nacionales. ¿Por qué? Porque el rey de España, cuando está en Madrid, también es duque de Milán, el rey de Nápoles y el rey de Sicilia. Y esto es muy interesante porque es una forma, y esto lo señala Carlo Tapia en su Decisiones Supremi Italia y Senatus, que es un libro que se publica en 1620. En ese libro explica por qué el Consejo de Italia dicta sentencias y dicta normas que se aplican a Italia. Bueno, pues lo hace porque está en la corte de Nápoles, en la corte de Sicilia o en la corte del duque de Milán. Y para esto se mantiene la ficción de que los sicilianos, napolitanos o milaneses que están en Madrid, como están en la corte de su señor, no están físicamente en Madrid, pero jurídicamente no están en Madrid. Jurídicamente, y a todos los efectos legales,
están en su territorio de origen. Por eso el Consejo de Italia, las escribanías del Consejo de Italia funcionan como si fueran notarías de Nápoles, de Sicilia o de Milán. Y los actos formales, los actos, por ejemplo, de las cláusulas matrimoniales en los contratos matrimoniales, los testamentos, las compras de vivienda, las ventas, se hacen bajo la legislación napolitana, en el caso de los napolitanos que viven en Madrid, bajo las leyes de Milán o bajo las leyes de Sicilia. Y de este modo, un napolitano vive en Madrid no como súbdito del rey de España, sino como súbdito del rey de Nápoles, o como súbdito del rey de Sicilia o del duque de Milán. Pero mucho más aún, la iglesia y hospital de los italianos no puede recibir visita eclesiástica del arzobispo de Toledo. Los miembros del Consejo de Italia y los regentes y escribanos y oficiales del Consejo de Italia están bajo las leyes italianas y los corregidores de Madrid, ni siquiera los de Casa y Corte, pueden intervenir en sus asuntos. Hay una queja del año 1623 de los notarios de Madrid exigiendo que, las escribanías del Consejo de Italia dejen de actuar como sedes notariales. Y esto el rey lo niega porque dice que un napolitano que está sirviendo en la corte de Nápoles no ha salido de Nápoles. Y esto es muy interesante. Pietro Giannone tiene un pequeño tratado sobre esto que se llama del Dicasteri de la Corte de España, donde explica muy bien cómo funciona esta doble forma de vivir, que se está físicamente en Madrid, pero jurídica y legalmente en Nápoles, o en Sicilia, o en Milán. Vale, esto digamos que es lo que nos haría como Madrid también microcosmos, como dice Lope de Vega en una de sus comedias, Madrid es un archivo de naciones, ¿no? Aquí veis el Hospital de los Italianos, que está en la carrera de San Jerónimo, y este complejo, que hoy en día forma parte de la ampliación del Palacio de las Cortes. Este complejo, que es el de San Pedro y San Pablo, era el microcosmos de Italia en este periodo. Hace un par de meses, este verano, encontré un diario de un regente del Consejo de Italia que relata las ceremonias, la vida. En esto, dentro de poco publicaré un trabajo sobre la vida cotidiana de los italianos en el Madrid de los Austrias y sobre esta circunstancia tan peculiar de ser italiano en Madrid, vivir como un italiano, hacer vida en Nápoles estando en Madrid, ¿no? O hacer vida en Sicilia estando en Madrid. Es una ficción interesante y es una forma interesante de comprender la naturaleza interna de la estructura territorial de la monarquía española. Bien, visto lo que hemos visto hasta ahora de integración, de monarquía compuesta, territorios independientes dentro de una confederación, un soberano que es de todos al mismo tiempo, pero lo es de cada uno en particular, en fin, en todos estos aspectos que hemos ido viendo hasta ahora, da la sensación, sobre todo cuando leemos a muchos historiadores españoles, que esta monarquía compuesta era un mundo ideal. Era fantástico, todos estaban estupendamente, pero no es cierto. De hecho, la crisis de la monarquía española es una crisis territorial que lo distingue claramente de las frondas en Francia, que es una crisis política en la corte francesa. Es una crisis que tiene que ver con la minoridad de Luis XIV, que tiene que ver también con la oposición a Mazzarino, y es una crisis política en un ámbito muy reducido, que es la corte de París, digamos, incluso si me apuráis, las paredes del Palacio del Louvre. O tenemos la Revolución Inglesa, que es una guerra de religión. Es una guerra civil en Inglaterra, entre una tendencia absolutista, si queréis, o de centralización en la corte, pero el eje de todas las crisis políticas europeas están en la capital, están en la sede del poder, son crisis políticas que afectan a la corte o los aledaños de la corte, que afectan a la autoridad del rey y digamos que al núcleo duro de la monarquía. Pero si nos fijamos en la monarquía española, lo que tenemos es sobre todo una crisis periférica, una crisis que tiene lugar puntualmente en los reinos, en Cataluña, en Portugal y después en Sicilia y en Nápoles. Normalmente, además, porque no se ha introducido en este conjunto de crisis provinciales algunas crisis provinciales que, por ejemplo, enumera y de manera muy clara Gaspar Sala
en la crítica que hace el conde de Olivares en su católica impugnación en el año 1640. Por cierto, un texto al cual se le presta muy poca atención, pero que fue devorado en Madrid, y en las cartas de los padres jesuitas, por ejemplo, vais a encontrar referencias a este texto que llega incluso a perseguirlo la Inquisición y a poner en la Cruz Verde de Madrid carteles instando a los madrileños a que si poseen ejemplares de ese libro los entreguen a las autoridades. La crítica que hace Gaspar Sala es contundente y explica no solamente la crisis catalana, sino que va desgranando todas las crisis y comienza con la de México en 1624. Si nos fijamos en la crisis de México de 1624 y vamos viendo punto por punto todas las que va señalando hasta que llegamos a Cataluña en 1640, veremos que la idea que preside todo el discurso es el fracaso de la monarquía compuesta. Digamos, el fracaso de esa monarquía confederal o como la queramos llamar. Y es interesante el texto porque normalmente se piensa que Gaspar Sala y que los catalanes son contrarios a la supuesta centralización de Olivares, que no fue tal. Precisamente lo que hace Olivares es descentralizar al máximo el sistema. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues la profesora Meggiani de la Universidad de Sao Paulo insistió mucho en su estudio, un libro que no sé si es fácil encontrar en España, O Rey Ausente, ¿no? Este libro, yo lo tengo yo aquí en mi biblioteca, O Rey Ausente, en él, esta historiadora brasileña indica cómo el gran problema es la ausencia del rey. No es la centralización, ni es tampoco la presencia o el aumento de esa presencia. Por tanto, el problema no es el absolutismo, el problema tampoco es la centralización. El problema es que los súbditos se sienten abandonados en esa supuesta confederación. Es el abandono lo que va a provocar las distintas revueltas. Y sobre todo en el caso siciliano y los italianos, que es lo que estamos tratando, y por tanto vamos a ver por qué se produce la revuelta, que Rosario Villari utilizó un término popular, antiespañola. No es antiespañola, y de hecho el propio Villari reconoce que en los primeros momentos de los tumultos de Nápoles, cuando alguien gritó Viva Francia, fue o asesinado o abucheado por la multitud. No tiene nada que ver con un problema antiespañol, sino más bien, como señalaba Villari, se trataría de un problema social. Social o político. ¿O qué naturaleza tiene estas revueltas? A mí me llama mucho la atención, y también recientemente el profesor Daniele Palermo, que ha escrito una magnífica monografía sobre la revuelta siciliana de 1647, llama mucho la atención que se enfatice tanto el problema de Nápoles ignorando el precedente siciliano. Es más, artículos de divulgación, como el famoso artículo de John Eliot de las revueltas provinciales de 1640, todos colocan en la posición protagonista a Nápoles y casi todos dejan a Sicilia y a Palermo en un segundo lugar. Pero si no comprendemos bien la revuelta de Sicilia, va a ser difícil entender la revuelta de Nápoles. ¿Por qué? Bien, porque en Palermo está la clave de todo. Giraffi, que es uno de los cronistas de la revuelta napolitana, indica que en Nápoles aparecieron a principios de julio de 1647 carteles en los que ponía Napoli come Palermo. Nápoles como Palermo. Es interesante ver que la historiografía del siglo XIX y XX ignoraron a Palermo. La ignoraron, y de hecho tenemos trabajos muy parciales sobre el otro héroe de la revuelta siciliana, que es visto como el gemelo casi de Masaniello, que es Giuseppe d'Alessi. Alessi versus Masaniello, el modelo de Alessi y el modelo de Masaniello. También hay que decir que en el siglo XIX se crean historias de grandes hombres para intentar explicar las cosas, ¿no? Los héroes, la imagen de los héroes. Masaniello había un héroe que era tan importante como Masaniello, que era Giuseppe d'Alessi.
Bueno, esta percepción choca, sin embargo, con una realidad que es lo difícil que es explicar la situación siciliana. Y no es tan difícil si realmente nos quitamos de encima prejuicios nacionalistas, prejuicios políticos y analizamos qué es lo que fallaba en la estructura política de Sicilia y qué es lo que fallaba en la estructura política de Nápoles. Y cuando hablo de la estructura política, también hablo de la estructura social y de la estructura económica. ¿Qué es lo que había estado sucediendo en los dos reinos desde la segunda mitad del siglo XVI? Que la corona había estado vendiendo y arrendando tierras, derechos jurisdiccionales, y que esto había ido haciendo que la corona perdiese territorios, perdiese jurisdicción y perdiese a la postre rentas. Eso por una parte. Por otra parte, instituciones como la Deputazione degli Stati, introducida en Sicilia a principios del siglo XVII, o el mayorazgo en Nápoles, habían blindado a la nobleza en relación con el resto del reino en cuanto a su posición social. La nobleza no perdía patrimonio, no lo podía perder porque lo tenía blindado. Y, por ejemplo, la Deputazione degli Stati en Sicilia, cuando los nobles tenían las deudas muy abultadas, administraban sus rentas, porque no vendían patrimonio, administraban sus rentas para pagar a los acreedores, pero sin que pudiesen perder alimentos. Y los alimentos no incluían solo lo que sería la subsistencia, sino también vivir con decoro. Vivir con decoro para un noble no es lo que para cualquiera. Vivir con decoro significa vivir bien, con lo cual realmente lo que quedaba para los acreedores eran migajas. Observamos tanto en Sicilia como en Nápoles una tensión social fuerte entre un baronazgo ávido, muy voraz, y un pueblo. Cuando digo pueblo hablo de un estamento privilegiado, no del pueblo en su conjunto, sino más bien del popolo, el seggio di popolo en Nápoles, o el estamento del pueblo en las distintas ciudades sicilianas. Un pueblo que se ve económicamente desmantelado. ¿Y qué es lo que va a hacer, por ejemplo, la sociedad siciliana? Buscar refugio frente a la avidez de la nobleza en los fueros privilegiados, concretamente en el fuero inquisitorial en el caso de Sicilia. De esta manera, los sicilianos pudientes, sobre todo los patriciados de Palermo, Siracusa, Messina, van a tener garantizados sus bienes y sus rentas porque van a ser familiares de la Inquisición y van a poder utilizar ese privilegio para que en los casos de conflicto con determinadas personas, esos conflictos no sean juzgados por tribunales ordinarios, sino en la jurisdicción inquisitorial. De hecho, en Sicilia hay un largo conflicto con la Inquisición, que comienza con la Concordia de 1582 y termina con la Concordia de 1635, que es cómo crear un marco legal de relaciones entre la Inquisición y los poderes seculares, y cómo la Inquisición ha logrado blindarse y blindar a las clases medias de la sociedad siciliana en el ámbito de la protección del Santo Oficio. Y esto también explica el desarrollo de la revuelta siciliana. Porque el desarrollo de la revuelta siciliana no es comprensible. Y voy a ver que. No lo he puesto aquí. Vale, pues voy a quedarme aquí en Palermo. El desarrollo de la revuelta siciliana no es comprensible sin la figura del inquisidor general de Sicilia, Diego García de Trasmiera. Porque Diego García de Trasmiera, y esto es lo que hace que la revuelta de Sicilia se pase sobre ella de puntillas, porque utilizando las estructuras de análisis historiográfico marxista o nacionalista o progresista no encajan, es que no encajan. ¿Cómo es posible que el inquisidor general sea el que lidere y organice la revolución? Es algo inaudito, aunque hay un precedente. En la revuelta de Cataluña de 1640, en el Corpus de Sang, hay una institución que prevalece intacta, mientras que la audiencia, los jueces de la audiencia son asesinados en las calles de Barcelona, mientras que incluso ministros y oficiales de la propia Generalitat y la Diputació van a ser agredidos y asesinados, mientras va a ser prácticamente el Consell de Cent la única institución cuyos miembros van a preservar su integridad física y de la de sus propiedades y bienes, nos vamos a encontrar con que hay otra institución que también lo preserva y mucho mejor,
que es la Inquisición. Y cuando se asalta la casa del duque de Alba en Barcelona, los objetos que encuentra el pueblo, que es una colección de relojes y un mono mecánico, los llevan a la Inquisición con la esperanza de que la Inquisición procese al duque de Alba. Por tanto, la Inquisición tiene disfruta de un respeto social imponente. Fijaos, el 5 de mayo de 1647 suben las tasas del pan y además se reduce el peso del pan que se vende en el mercado. El virrey, Sicilia había sufrido 4 años de malas cosechas. En el reino se pasaba hambre. El virrey había cometido un error estratégico, que fue que cuando empezó a llover en Palermo salió en procesión de gracias, y justo cuando salió en procesión de gracias dejó de llover. Esto hizo pensar que el rey tenía malfario, pero es que además había un error fundamental. Aunque en Sicilia había habido malas cosechas, Sicilia era el granero de Europa, y lo que era imperdonable es que se había exportado el trigo siciliano a Europa, porque la mala cosecha había afectado no solo a Sicilia, sino al resto de Europa. Lo que era imperdonable era que los especuladores hubieran hecho negocios cuando la población iba a pasar hambre. La revuelta de Palermo comienza con los gritos de la multitud pidiendo pan. Pane grande, viva el rey, mora mal y goberno. Al rato, esta multitud, que es de una multitud de mujeres y niños, se traslada hacia la cárcel de la Vicaría para liberar a los presos. Esto es una especie de acto de justicia, porque al aumentar los impuestos, aumentan también los robos, sobre todo de padres de familia desesperados para dar de comer a sus hijos. Y son muchas veces robo de alimentos, no es robo de dinero, robo de bienes de consumo, como digo, de pan, de vino, de trigo, de arroz, que son castigados con penas muy duras. Se produce la liberación de la gente de las cárceles. La muchedumbre se va agolpando en las calles principales de la ciudad y se dirigen hacia el palacio de gobierno, el Castello Normando. Bien, Castillo Normando se fueron refugiando todas las autoridades del reino. Los que no huyeron fuera de Palermo se metieron dentro del castillo con sus familias. El virrey, los distintos oficiales de los tribunales, el presidente de la Gran Corte, el inquisidor general, el arzobispo de Sicilia, de Palermo. En fin, ahí estaban reunidos también el Senado de Palermo, el presidente del Comune, todas las autoridades. Y se produce, y el castillo queda sitiado con todas las autoridades dentro del palacio. Y en ese momento el alcaide del castillo procede a iniciar una negociación con la multitud. Y esta negociación con la multitud es como un diálogo entre el pueblo y la autoridad. El primero que sale al balcón es el virrey, que es apedreado. Le llueven piedras por todos lados y no puede salir. El segundo en salir es el presidente del Senado, también le apedrean. El arzobispo de Palermo también le apedrean. Las distintas, hasta que sale el virrey. Cuando sale el virrey, el pueblo le aclama y le pide que baje. El inquisidor Diego García de Trasmira recorre un pequeño tramo de Palermo en un caballo blanco, aclamado por la multitud. La multitud se abalanza sobre él y lo lleva a hombros hasta el Palacio de la Inquisición. Y desde allí, poco menos que le proclaman gobernador del reino. Más o menos el virrey de Sicilia va a aceptar esta situación muy a regañadientes. Pero vamos a ver que rápidamente se forma un consejo de gobierno en el que participa el inquisidor de Sicilia junto con las cabezas de los gremios de las corporaciones de la ciudad de Palermo. Estos lo que exigen es lo siguiente. Todos los oficios municipales habían sido vendidos a los nobles. La guardia de la ciudad la poseían los nobles. Se va a restablecer en su origen las constituciones de Carlos V y se va a restablecer la igualdad entre pueblo y nobleza o caballeros en el gobierno de la ciudad, en la vigilancia de la ciudad y también en la administración de los pósitos y de los depósitos de alimentos de la ciudad.
Quien va a actuar como árbitro entre las dos partes de la sociedad es el inquisidor de Sicilia. Y además se va a establecer un nuevo marco legal con limitaciones al poder del baronaggio, con limitaciones que dan marcha atrás a toda la legislación que desde Felipe II se había hecho en favor de los varones y en detrimento, digamos, del pueblo. Con lo cual, lo que se hace en Sicilia es dar marcha atrás al reloj y situarlo todo en un momento ideal, que son las constituciones de Carlos V. El modelo era ese momento que había un equilibrio entre pueblo y reino, entre rey y reino. Y por supuesto, se van a eliminar o se van a pretender eliminar todas las leyes que favorecían que los nobles dispusiesen de privilegios tales como no poder perder su patrimonio. Por tanto, las constituciones de Sicilia que se aprueban a lo largo del año, de este mes, van a tener una prueba de fuego el 2 de junio de 1647, cuando el inquisidor García de Trasmira decida celebrar un auto de fe. En ese auto de fe van a ser quemados, creo recordar que eran casi un centenar de herejes. Bien, esto es bastante insólito, porque en Sicilia no se habían quemado herejes desde 1640. Y luego porque, como una especie de acto de vuelta a la normalidad del reino, nos vamos a encontrar con que los autos de fe más multitudinarios y con mayor número de quemados en la historia de Sicilia son los que se suceden entre 1647 y 1659. Es algo bastante llamativo, pero tiene que ver también con el papel que se le va a conceder a la Inquisición de garante y vigilante de la paz interior del reino y de su integridad, su mantenimiento dentro de la monarquía. Las constituciones de Palermo son muy interesantes porque la revuelta se va a extender como un reguero por toda Sicilia, en Siracusa, a excepción de Messina. Catania, Siracusa, Girgenti, pero Messina va a permanecer al margen. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que estas constituciones restablecen el orden, van a permitir, por tanto, una salida de esta crisis, van a garantizar alimentos a la población, se van a abrir los pósitos, se va a poner un trigo más barato. Y hay otro elemento que es muy interesante. En este nuevo pacto, lo que se quiere es más rey y menos virrey. Y por tanto, lo que se quiere es que el soberano asuma una acción mucho más decidida y mucho más personal en el reino. Y veremos que esto va a hacer que cambie la estructura interna de la monarquía y que sean los propios reinos los que estén pidiendo que se volatilice el ideal de monarquía compuesta. Lo que quieren, por tanto, es que las instituciones que están en la corte junto al rey tengan más autoridad. Corteguera, que es un historiador de la Universidad de Ohio, que ha escrito For the Common Good, un libro muy interesante sobre la revuelta de Cataluña, insiste en lo que él llama monarquismo ingenuo. El rey es visto como una especie de Dios en la tierra y del rey emana toda justicia. Por tanto, si el mal gobierno se le disminuye su poder y ese mal gobierno se convierte en un gobierno enano y se le devuelve poder al rey, que es el verdadero rey, el verdadero gobierno y el gobierno justo, prevalecerá la justicia en el reino. Es una idea muy ingenua, como dice Corteguera, y que de alguna forma va a llevar a lo que, entre comillas, llamaríamos una centralización de la monarquía. Por tanto, la crisis siciliana marca la pauta de lo que quieren en Nápoles. En Nápoles también quieren una constitución que reequilibre la situación entre nobleza, baronaggio sobre todo, y pueblo. Quieren que se le dé más fuerza al seggio di popolo en la propia ciudad de Nápoles. Quieren limitar el abusivo poder de los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este modelo hará que en las calles de Nápoles figuren esos carteles, que hay un libro de Lionti que se llama Cartelli sediziosi a Napoli, donde se habla de esta reclamación. Napoli come Palermo. Por tanto, lo que ocurre al final de las revueltas no es como se ha pensado muchas veces, y esto es una tradición que viene no solamente
de la tradición anglosajona, sino ya de una tradición historiográfica que nace del Risorgimento, es que es esa idea de que la monarquía española sobrevivió milagrosamente a la crisis. Esto es una idea que se ha ido imponiendo, una idea que podemos ver en muchos textos, y que eso va a dar lugar a una cosa totalmente absurda, que es la famosa resiliencia de la monarquía española. Esto es, las distintas revueltas, quitando la de Portugal, que tiene éxito, fracasan. Pero fracasan, porque están mal hechas, yo qué sé. Fracasan y la monarquía sigue igual. La monarquía no cambia. La monarquía recibe estos mazazos de los cuales sale como por arte de magia, sin ni siquiera mover un dedo, sino que son, digamos, las propias contradicciones internas de los revolucionarios. El hecho de que, por ejemplo, la guerra de Cataluña no lleve a la independencia de Cataluña, sino a convertirla en una provincia francesa, y que eso dé lugar después a una guerra civil en la propia Cataluña que va a favorecer la entrada del ejército de Felipe IV y la recuperación del territorio, hace ver que Cataluña se reintegra a la monarquía española muy a pesar de la falta de capacidad que tenía la propia monarquía de hacer atractiva la incorporación. Algo parecido pasa con el sur de Italia, es decir, el inquisidor García de Trasmiera es un personaje con pocos escrúpulos, según la historiografía tradicional, y esto le hace engañar a los sicilianos y devolverlos al redil. Y en el caso de Nápoles, poco más o menos viene a ser lo mismo, ese pueblo desbocado y tal, y finalmente el intento de intervención francesa, la mediación del cardenal Filomarino, una historia confusa que acaba en nada. La realidad es menos prosaica, y realmente hay una acción decidida por reorganizar la monarquía. Esto no es una idea, sino que esto está fundamentado y lo encontramos perfectamente documentado. Y es lo que el profesor Martínez Millán y yo hemos definido como la reconfiguración de la monarquía. Yo preferiría hablar de restauración, pero es verdad que no hay una restauración del sistema. En realidad el sistema se vuelve a rehacer. Por tanto, para hablar de rehacimiento, pues hablamos de reconfiguración, aunque parezca que sea un disco duro. Pero es que no encontramos un concepto que hable de una reorganización, sería la palabra. Pero la idea de reorganización también parece que es unilateral, y no. Lo que vamos a observar es un nuevo diálogo entre la corona y el reino de Sicilia y el reino de Nápoles. Este nuevo diálogo, este nuevo pacto, se va a hacer material y simbólicamente como un nuevo pacto entre rey y reino. Y de alguna manera esta restauración va a venir con un cambio constitucional y va a venir con una reformulación de las relaciones que tienen los reinos con la corona y de su situación dentro de la monarquía española. Por eso, cuando hablamos de reconfiguración del sistema español de Italia, también hablamos de popularismo. ¿A qué se refiere esta idea de popularismo? Es una idea que yo vi en algunos escritos de finales del siglo XVII y sobre todo en un tratado de Lancina. Lancina, que es observador de primera mano de la crisis de Mesina de finales del siglo XVII, Lancina dice: aquí lo que ocurre es que se ha creado un sistema popularista. ¿En qué se basa el concepto de Lancina? En la idea de equilibrio. Como sabemos, y estos son conceptos políticos que están interrelacionados, sabemos que el final de la Guerra de los 30 años significa la desaparición de la aspiración a la monarquía universal, y las propias potencias garantes de la paz de Westfalia insisten en que toda potencia que aspire a la monarquía universal va a encontrarse con la oposición militar del resto de los soberanos, y aparece además en el Tratado de Westfalia unas cláusulas que son cláusulas garantes. Esto es, se ha creado un orden internacional basado en el sistema de equilibrio, este orden es inalterable y todo aquel que lo quiera alterar, y así lo va a experimentar el pobre Luis XIV, todo el que lo quiera alterar se va a encontrar con el resto de la comunidad internacional. Bien, la idea de equilibrio es la que preside
el popularismo de este periodo. Quien define la nueva forma no es el nuevo valido, Haro, que está en Madrid sustituyendo a Olivares, es el conde de Oñate, el embajador español en Roma. El conde de Oñate es el que idea, y en esto coincide bastante con el arzobispo de México y virrey de México, el arzobispo Palafox, diseña un nuevo esquema. Este nuevo esquema es un sistema de equilibrio en el cual la corona es el árbitro de ese equilibrio. Lo que había ocurrido hasta 1647 es que la corona se había fundado sobre todo en las élites. Había gobernado con el apoyo de las élites de los tres territorios. La nobleza siciliana, la nobleza napolitana, no voy a entrar en Milán. Esta nobleza había sido el soporte de todo el sistema. Es la que había permitido aprobar en los parlamentos la venta de oficios, la venta de territorios, la venta de jurisdicciones, etc. Ahora de lo que se trataba era del equilibrio. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el Consejo de Italia hay muchos memoriales de nobles que se quejan de que las sentencias últimamente favorecen al populacho. Últimamente favorecen a los no privilegiados. Hay además otro elemento que preocupa a la corona, y es que miembros de la alta nobleza están intentando hacerse con reinos siguiendo el ejemplo del duque de Braganza, como es el caso en Sicilia del príncipe de Paternò. Entonces, esa idea de que apoyándose en las élites la monarquía se va a integrar, se estaba poniendo en cuestión. Lo que había que hacer era apoyarse en los tres estados de cada reino, en la nobleza, pero también en el clero, pero también en el pueblo, en el tercer estado. El popularismo significa, entre otras cosas, devolver al tercer estado una presencia política. Y al devolver al tercer estado esa presencia política, estamos hablando de popularismo. El popularismo, así como lo define Lancina, y dedica unas páginas muy interesantes a este concepto, en su Historia de las alteraciones de Messina, requiere también un nuevo modelo constitucional, y para este nuevo modelo constitucional se va a plasmar simbólicamente con la presencia de un príncipe de sangre real que simbólicamente restablezca el orden, reforme las instituciones personalmente y lleve a cabo esta restauración o esta reconfiguración, si queréis llamarlo así, esta restauración de la legalidad. Por eso mismo, don Juan José de Austria va a ser el único de los 40 y pico hijos bastardos. Bueno, hay historiadores que dicen que Felipe IV tenía 30 y pico hijos bastardos, más 15 de sus matrimonios legales. Hay otros que suben la cifra, pero en fin, digamos que entre ese regimiento de bastardos solamente legitimó a uno, que fue a don Juan José. Le dio el título de Alteza Real y le dio una educación muy esmerada. Don Juan José, apenas cumplidos los 18 años, viaja a Sicilia para solemnemente firmar las nuevas constituciones del Reino de Sicilia, acompañado del duque de Oñate. Don Juan José de Austria, en una carta que escribe al presidente del Consejo de Italia, que yo leí en el Archivo General de Simancas y que la he citado varias veces en varios trabajos míos, don Juan José dice: voy convoyado por el conde de Oñate. Convoyado, es decir, va dirigido, va como los convoyes de mercancías que iban a América protegidos por los galeones militares de la Armada, ¿no? Va convoyado por el conde de Oñate. Y en esta situación nos encontraremos con que, y aquí a la izquierda está esa imagen de la entrada de don Juan José de Austria en Nápoles y el retrato oficial de don Juan José que vemos aquí, y al fondo se encuentra la bahía de Nápoles. Bien, don Juan José también firma el pacto con el reino de Nápoles y firma, por tanto, esta restauración del orden basado en el equilibrio interno, en un equilibrio entre rey y reino, pero también un equilibrio entre los estados del reino. Y por eso mismo vamos a ver cómo esta reconfiguración y este modelo va a servir después para que en 1652 se lleve la paz a Cataluña.
La paz a Cataluña no llega por el agotamiento de los revoltosos catalanes y tal. La paz a Cataluña llega por un verdadero pacto que lo podéis encontrar muy bien detallado por el cronista que acompaña a don Juan de Austria, que es Fabro Bremundan, y Fabro Bremundan deja una detallada relación de cómo se pacificó Cataluña. Y resulta que Cataluña se pacifica siguiendo los modelos italianos, siguiendo el modelo siciliano y el modelo napolitano. Observamos sobre todo que la corona española, sus ministros, el Consejo de Italia, el conde de Oñate, digamos, los expertos en la política italiana, diseñan de manera proactiva un nuevo marco. Con lo cual aquí no cabe hablar de resiliencia, aquí no cabe hablar de una materia que recibe golpes y luego vuelve a su forma. No, aquí lo que hay que hablar es de unas reformas políticas que se hacen en profundidad y que restablecen el sistema. ¿En qué consiste este restablecimiento? Bueno, pues este restablecimiento consiste precisamente en este primer punto, y ya estamos terminando la exposición, en este primer punto de solo Madrid es corte. En realidad, uno de los problemas que se van a observar es que las cortes virreinales no son sentidas ni son vistas como cortes de verdad. Los virreyes, que en el siglo XVI funcionaron como verdaderos alter ego del rey, en el siglo XVII ya no son vistos como alter ego del rey. En el siglo XVII son vistos como ministros. Son interpretados o son contemplados por la población como ministros. Y estos ministros son imperfectos. Y estos ministros son corruptos. Y estos ministros no gobiernan bien. Por tanto, la solución de la crisis del siglo XVII es más corte y más Madrid. ¿Y esto dónde lo vemos? Pues lo vemos, por ejemplo, en la Cámara de la Summaria en Nápoles. La Cámara de la Summaria se dedicaba, entre otras muchas funciones, además de administrar las rentas del Reino de Nápoles, además de proveer todo el fisco, también vendía oficios y beneficios y títulos. Mantelli, en un libro que se publicó en 1989, que yo utilicé mucho cuando era estudiante, la historia económica de la administración napolitana, en esta historia económica de la administración napolitana señalaba el papel que tenía la Sommaria y cómo, a su juicio, la crisis, la revuelta napolitana de 1647, lo que provocó fue que se acabó con la corrupción. A juicio de Mantelli, corrupción era vender oficios y vender títulos. Bueno, es que la Cámara de la Sommaria ya no vende oficios, sino vende títulos porque los vende el Consejo de Italia. Lo que vamos a ver es cómo la corte del virrey de Sicilia o la corte del virrey de Nápoles se parece más a un gobierno provincial, va, digamos, vaciándose, desustanciándose, por decirlo de algún modo, y cómo en ese cambio el que va adquiriendo forma, presencia y crecimiento es el Consejo de Italia. El Consejo de Italia aumenta su capacidad y esto lo podéis ver en los índices de los catálogos del archivo de Simancas, viendo, por ejemplo, los índices de secretarías provinciales. Hay alguna interpretación que nos dice, es que va creciendo el Estado crece. Si el Consejo de Italia apenas atendía 4 materias italianas en el siglo XVI, durante el siglo XVII el Consejo de Italia va aumentando y esto nos demuestra el crecimiento del Estado. Bueno, en realidad no hay nada nuevo. En realidad está pasando la administración de los territorios hacia la corte. No solamente en el caso de Italia, esto es muy visible en América. Igual que en Italia, que, por ejemplo, los miembros de la Casa del Virrey, que es una de las cosas en las cuales el virrey siempre ha sido soberano absoluto, es decir, en elegir a sus pajes, en elegir a sus gentilhombres de cámara, en elegir a sus músicos, incluso eso va a pasar al Consejo de Italia. Es decir, que el servicio personal del virrey va a estar marcado por el Consejo de Italia. Y eso lo vemos también con el Consejo de Indias. En 1675, el virrey de Nueva España ya no nombra directamente ni a sus porteros. Ya lo hace el Consejo de Indias. Y por tanto, vamos a ver cómo ese solo Madrid es corte nos indica que, con bastante antelación a lo que se ha llamado las reformas borbónicas, la Corte de Madrid va absorbiendo funciones y va vaciando de contenido a las cortes virreinales. Esto es,
La crisis de 1640 sí que tiene un significado y sí que tiene una interpretación clara. No es una especie de callejón sin salida como nos lo presenta la historiografía tradicional, donde parece que hay un movimiento de progreso hacia el absolutismo en España y que llegan las revueltas y cercenan de cuajo ese proceso, y habrá que esperar a que los Borbones lleguen para centralizar la corte. No, no, no. Es que esto ya va a ocurrir porque la misma esencia de las revueltas lo que está pidiendo es viva el rey y muera el mal gobierno. El mal gobierno es el gobierno del territorio. O visca el rey, visca la tierra, como dicen los catalanes. Viva el rey, viva la tierra, pero fuera ese mal, mora el mal gobierno. Por tanto, esa idea de mal gobierno es el que está allí. Es curioso porque como no se ha estudiado o no se ha vinculado la crisis de 1624 de México y las otras crisis que va desgranando Gaspar Sala en su tratado, y tenéis el libro reciente de Angela Ballone sobre la crisis mexicana, publicado en Brill en 2019, o sea que estoy hablando de algo que sale calentito del horno, pues Angela Ballone sitúa en esa dinámica todas las crisis provinciales que hemos tenido en estos años. La crisis de Messina sería, como muy bien la definió Luis Ribot. Luis Ribot define la rebelión de Messina como una rebelión anómala y la llama rebelión de lealtad en varios momentos. Claro, Messina fue la única ciudad que no participó de la revuelta de 1647 en Sicilia. Y Messina, en realidad, lo que es una ciudad que se mantuvo muy bien afianzada durante, digamos, el periodo de la monarquía compuesta. Messina, sin embargo, no entra en este nuevo esquema, entre otras cosas porque, como el propio Lancina dice, cuando hemos hablado del popularismo y del concepto de Messina, del concepto de popularismo, Lancina lo utilizará para explicar la crisis mesinesa y, sobre todo, la irritación de las élites mesinesas. La crisis de Messina, la revuelta mesinesa, es una revuelta de la nobleza urbana, de la nobleza mesinesa que se niega a compartir el poder con el pueblo, porque Messina es una ciudad férreamente gobernada por la pequeña nobleza urbana. Y en este sentido, Messina no va a admitir que desde fuera, y habiendo sido la única ciudad leal en 1647, se destruya su régimen constitucional. Es muy interesante porque la crisis de Messina también, de alguna manera, yo creo, explica muy bien cómo va a ser el futuro. Messina es una metáfora de lo que ocurrirá con los territorios forales de Cataluña, Valencia y Mallorca en la Guerra de los 30 años. Aun cuando a los Borbones se les ha acusado de centralistas y de todo, no hay que olvidar que se ampliaron los fueros navarros y se mantuvieron los fueros vascos y que los regímenes forales se mantuvieron en aquellos territorios que no fueron rebeldes. Pero aquí ya tenemos un lenguaje distinto. Este lenguaje es el de una monarquía protectora y una monarquía que empieza a adelantarse, o digamos, que tiene unas ideas preilustradas. Y bueno, es que también, cuando estamos hablando de ideas preilustradas, tenemos que fijarnos en que en esos mismos años, en 1690, el duque de Medinaceli tiene una academia en Nápoles en la que está Giambattista Vico, el autor de la Scienza Nuova, el autor, por tanto, uno de los autores clave para entender la Ilustración, y si no, coged cualquier libro de filosofía y veréis que no se puede comprender la Ilustración sin Vico, como no se puede entender sin Descartes, como no se puede entender sin Locke. Por cierto, autores que se discuten y se conocen en la Academia de Medinaceli. Bien, la resistencia, la rebelión y también la idea de equilibrio preside, digamos, la destrucción de Messina y de su autonomía y su independencia. De alguna forma, debe prevalecer este sistema de equilibrio y no es que vaya a decir yo que no sería correcto y además no sería una buena idea que os la dijera así. No estamos hablando de una lucha contra el privilegio, pero sí una nueva forma de contemplar a la monarquía como un árbitro que administra todo y que vela
por la igualdad entre los súbditos y que no va a estar dispuesta ni a ningún acto de rebelión ni a ningún acto que la desautorice. Si Messina no acepta la nueva estructura que preserva sus leyes, pero que abre la posibilidad de una participación del tercer Estado, Messina es borrada. Italia no desaparece de la monarquía española y los territorios italianos de la monarquía española no desaparecen de la monarquía como los territorios americanos mediante un acto de emancipación y de independencia. En América asistimos en el siglo XVIII a un claro deterioro del sistema y este claro deterioro del sistema conduce inevitablemente a los procesos revolucionarios de las independencias. Bien, en el caso de Italia no. En el caso de Italia es que hay una guerra de sucesión, hay un soberano o un aspirante de la Casa de Borbón, que es el legítimo, y un aspirante menos legítimo de la Casa de Habsburgo. En la contienda, los Borbones pierden Italia. Ciertamente que en Sicilia tienen grandes apoyos sociales y se mantendrá vivo en Sicilia durante mucho tiempo el famoso irredentismo español. No hay que olvidar también que el señor feudal más importante de Sicilia, después de la firma de las Paces de Utrecht, es el rey de España, porque es señor de Messina. Messina pierde todos sus privilegios y se convierte en un feudo directo del rey. Pero también dispone, es el mayor propietario, el que tiene más rentas, y además nombra directamente a los inquisidores de Sicilia. Con lo cual, Felipe V será en Sicilia un contrapoder hasta que finalmente esto se solucione, creo recordar, en la paz de Aquisgrán en 1740. Es la derrota militar de las fuerzas leales a los Borbones lo que va a hacer que Italia pase a ser un territorio, o digamos, se pierdan los territorios italianos. Y por eso mismo tampoco cabe hablar de decadencia o de crisis en esa segunda mitad del siglo XVII en lo que respecta a Italia. No hay ninguna decadencia, no es perceptible. Por ejemplo, hay un gran terremoto en Sicilia en la década de 1690, o una serie de terremotos. En 1692 la ciudad de Módica desaparece completamente. Si viajáis a Módica, cosa que os aconsejo porque es un lugar maravilloso, si viajáis allí os daréis cuenta de una cosa interesantísima. Y es que uno cuando va paseando por las calles ve que prácticamente todos los edificios se reconstruyeron en un plazo, y no solo paseando, quiero decir que eso se puede percibir, pero también en los archivos, se ve que la ciudad se reconstruyó en un plazo no inferior a 6 años. En esos 6 años, si ahora mismo comparamos con el terremoto de L'Aquila, que todavía no se ha terminado la reconstrucción, nos indica de manera muy clara la potencia económica que tenía Sicilia a finales del siglo XVII. Otro ejemplo, durante el virreinato del príncipe de Ligne, en 1672, una gran flota turca se preparaba para invadir el sur de Italia en ese momento, que estaba concentrada en Trípoli. Esa gran flota se estaba formando además después de haberse conquistado la isla de Creta. Creta era una isla veneciana que pasa a ser parte del Imperio Otomano. Bien, Ligne reconstruye todo el sistema defensivo siciliano. Y si viajáis por Sicilia veréis que en Siracusa hay un bastión de Ligne. En todas partes hay castillos de un coste altísimo. Todas las líneas fortificadas de Siracusa, que son espectaculares, son líneas fortificadas creadas por el príncipe de Ligne y pagadas por los sicilianos. No están pagadas ni con dinero español, ni con, digamos, recaudaciones extraordinarias, ni nada. Es más, muy poco tiempo después estalla la crisis de Messina y aún así vamos a ver cómo, pese a la crisis de Messina y a una guerra civil, en Sicilia la situación económica es muy boyante. Sicilia se encuentra en una situación envidiable en relación con otros territorios de España. Si esto lo comparamos con América o con México, pues podríamos utilizar las frases que utilizó Octavio Paz para describir la situación de México a finales del siglo XVII, que era decir que era unos reinos en una época dorada dentro de una monarquía en crisis. Con esto termino este repaso general. Hemos estado aquí casi 2 horas. Yo mi garganta empieza ya a flaquear. Os he puesto aquí una bibliografía básica en castellano para que la podáis seguir
los temas que os interesen. Si alguno de vosotros está interesado en alguna cuestión muy particular, más particular, yo se lo puedo atender. Como os he dicho antes, vamos a establecer en este aula un sistema de tutorías, después del lunes de Pascua, obviamente, vamos a disfrutar de las vacaciones, aunque sea en casa, y nada más. Con esto termino la clase y voy a terminar también la grabación. Y ahora paso al turno de preguntas, que eso sí que no lo voy a grabar por una cuestión de respeto a la intimidad de cada uno.